Bendiciones y buenas tardes. Para mí es un placer estar contigo esta tarde de este domingo 7 de septiembre del 2014 en esta edición de Avivamiento, Reforma y Gloria. Te habla tu hermano en Cristo, José Quintero, apóstol del Ministerio Apostólico y Profético del Padre, con iglesias en Perú, Colombia, Venezuela, México. La gloria sea para el Padre Celestial. Vamos a orar antes de comenzar con la edición de esta tarde de Avivamiento, Reforma y Gloria. Vamos a seguir con la serie de mensajes que estaba hablando en torno a las 7 iglesias del Apocalipsis. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición que tú nos permites estar en esta tarde, por que tú nos has permitido estar aquí una vez más predicando tu palabra, exhortando, edificando y consolando a los hermanos. Te pido en nombre de Jesús que nos bendigas, nos guardes, bendiga a los que pueden ver esto, que sean edificados, que traigan revelación de tu palabra en torno a todo esto que tú nos quieres hablar. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a comenzar perdón, y vamos a hablar, ya habíamos hablado de la iglesia de Éfeso. Quiero que hablemos en esta tarde un momentito de la iglesia de Esmirna, que se encuentra en este lugar. Si te das cuenta, Éfeso, tanto como Esmirna, son ciudades portuarias que están bien cerca. Si te das cuenta de la ubicación, pues podemos ver que el apóstol Juan va de izquierda a derecha hasta terminar con la Odisea. Ahí está en el mapa, como lo puedes ver. Aquí está la iglesia de Éfeso, aquí está Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien cerquita de la Odisea, Colosas y Hierápolis, que son también mencionadas en la Biblia. Más al norte está Troas, Aso, que son mencionadas en la historia. Partiendo de aquí, hoy vamos a tocar la iglesia de Esmirna. Y quiero que volvamos acá. Entonces, y ahora comencemos a hablar en torno a la iglesia de Esmirna. Y tenemos que entender lo siguiente, que ya habíamos hablado en torno a qué eran las 7 iglesias del Apocalipsis. Muchas personas piensan que son épocas en la iglesia. Muchas personas piensan que Éfeso fue desde el 34 hasta el 100. Yo no lo creo. Yo no creo que son épocas, porque la iglesia de Éfeso verdaderamente es una iglesia que pierde el primer amor. No es una iglesia que... Y la iglesia primitiva lo más que hacía era evangelizar. Lo más que hacía era evangelizar. Que por eso yo no creo esta perspectiva de los tiempos. Esmirna del 101 al 305, Pérgamo del 306 al 590. No cuadra. No, esta explicación no cuadra. Yo más bien creo que es literalmente mensajes a esas 7 iglesias en específico que estaban allí, como así el apóstol Pablo le escribía, aleluya, a las demás iglesias. Entonces el apóstol Juan le escribió a estas iglesias que estaban en ese momento, ya siendo el último de los apóstoles originales de Jesucristo. Es decir, los 12, incluyendo Matías, más Pablo. Tenemos que entender que son 12 a los judíos y uno a los gentiles. Más hay después apóstoles del Espíritu Santo. Por eso también muchos dicen que Pablo era apóstol del Espíritu Santo. A Bernabé, a Andrónico, Junías, Epafrodito, mismo Timoteo, Tito, son considerados apóstoles. El mismo Filemón, muchas personas fueron enviados de Pablo, son considerados apóstoles. Dentro de nuestra época tenemos a Calvino, Lutero, Wesley, John G. Lake, John G. Lake, que tuvo en África, David Livingstone. Hoy día podemos mencionar a Guille Ávila, podemos mencionar a Johnny Chávez, podemos mencionar Heidi Baker, que está en África, que mujer que Dios ha usado para levantar más de 4,000 iglesias. Podemos mencionar muchos apóstoles en la historia de la iglesia, pero en el caso de apóstoles de Cristo cesaron en Juan. Después de Juan no hay más ninguno. Apóstoles del Espíritu Santo que habemos. Amén. Tenemos que entender eso. Y apóstol del Padre fue solamente Jesús, más nadie. Ni José Luis de Jesús Miranda, ni la vieja loca de Corea y salió una nueva, ni Sun Myung Moon que se murió. Ninguno. Watchman Nee fue apóstol. Fue apóstol de Jesucristo. Gente en su... David Cho, John G. Cho, es un apóstol del Señor. Aun con todas las pruebas y tribulaciones que está pasando, eso marca más el ministerio apostólico. Amén. Por eso no cuadra esa explicación.
de que son épocas en la iglesia. No lo son. No lo son porque la iglesia de Éfeso seguía, la iglesia primitiva seguía evangelizando hasta más del año 100, y esa gente estuvieron en el fuego hasta más o menos el 250, que ya los dones se iban apagando. Por ende, leyendo la palabra, vamos a la palabra, y el mensaje de la iglesia de Esmirna se encuentra en el libro de Apocalipsis, libro de Revelación, capítulo 2. Vamos a leerlo. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Sabemos que es Jesucristo. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. Estoy leyendo la versión Reina Valera 95. Me encanta esa versión porque es una Reina Valera fácil de entender. Y la Reina Valera es la versión que más abunda en la iglesia y que más la gente tiene. Aunque no es una buena traducción, pero no es más. No es una buena traducción, pero no es pésima. Amén. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Por eso es que creo que aunque el mensaje fue literal, no es relacionado con épocas. Aquí podemos ver algo. Y lo primero es la ubicación de la iglesia de Esmirna. Como te dije, la iglesia de Esmirna es una iglesia, una ciudad portuaria. Es una ciudad portuaria, la cual estaba, está ahí donde está Grecia. En Turquía, perdón. Esmirna está ubicado literalmente en Turquía, en un puerto, a la luz de un puerto. Ahí se levantó una congregación. Vamos a entender algo. La iglesia primitiva trabajaba de una manera muy similar, y lo voy a hablar así, muy similar a lo que las redes establecen en torno a las células. Quiero que entiendas esto. Tú tienes la iglesia, y lo voy a construir así, de esa forma, más o menos para que entienda. Entonces, se le conoce como el concepto de iglesia de la ciudad, lo que se llama hoy día, a lo siguiente. Más o menos así trabajaban. Esto es una iglesia de la ciudad, Esmirna, Éfeso, Atenas, donde sea. Y habían diversos grupos de personas que se reunían a diario, sean las catacumbas en tiempo de la persecución o en las casas escondidas. Eso es lo que va a pasar eventualmente aquí en Estados Unidos. Por eso hay un avivamiento que la iglesia está volviendo a las casas. ¿Ustedes creen que todo esto de célula, que están hablando que si G12, que si... Miren, hermano, esto no es nuevo. Juan Wendy lo usó. Calvino lo usó. Jorge Fox con el inicio de los cuáqueros lo usaron. Es el principio de las iglesias, siempre comienzan de esa forma. En la semana se reunían en las casas. Cuando caía el Shabbat, el sábado, ya domingo, acuérdate que el hebreo, el calendario es de puesta del sol a puesta del sol. ¿Ok? Eso es un día. No es de 12 a 11:59 como estamos nosotros. Ya en la tarde hoy es lunes. ¿Ok? Hoy estamos domingo, día del Señor. Pero el domingo comenzó anoche, cuando el sol cayó, cuando el sol iba cayendo por la tardecita. 7:15, por ahí. Ahí es cuando la iglesia primitiva se reunía domingo. La iglesia primitiva no se reunía sábado. Ellos se evangelizaban el sábado porque el judío guarda el sábado. Ellos tienen que presentarle a Jesús. Amén. La iglesia primitiva trabaja de esta forma. Tú tienes el concepto de iglesia de la ciudad, es un concepto bíblico. Más entonces tenían diferentes
casas, que llaman iglesias en las casas. Por eso Pablo te habla en Romanos 16 de la iglesia en la casa de Priscila y Aquila, porque soy pastora, menciona a Priscila primero. El libro de Filemón, la iglesia en casa de Apia y Arquipo, su esposo. Son casas, iglesias en las casas. Entonces, por ende, tenemos que comprender este concepto de iglesias en las casas. Es el concepto bíblico correcto. El concepto bíblico no es llevar a la iglesia al templo, no. Ellos se reunieron a aposento, todos a adorar. Puedes ver Hechos 20, cuando el joven Tíquico se cayó, que estaba dormido. Eutico. Cuando Eutico cayó, él estaba dormido. El muchacho, es que Pablo había disertado más allá de la medianoche. El tipo era un parlotero, le encantaba hablar. Hay que decirlo así, a Pablo le fascinaba hablar, pero era la pasión del fuego de Dios. Y entonces, el mismo Pedro dice, este hermano tiene una revelación que yo no la entiendo, una revelación a otro nivel. Pedro habla de esa forma de, Pablo, espérate, yo no entiendo lo que él dice, pero amén, esto es revelación del Espíritu. Pablo estaba bien alto, un nivel espiritual, bien alto, por el propósito con los gentiles. Pero el concepto bíblico de una iglesia era más o menos así. El domingo, cuando se llama la iglesia de Esmirna, todos estos pequeños grupos se unían e iban, aleluya, a un solo lugar. Esa caída de la tarde, el Shabbat, ya cuando caía que era domingo, y adoraban juntos, tenían la cena del Señor, se hablaba la palabra, se profetizaba lo que el Espíritu Santo trajera, adoraban, cantaban. Hay evidencias de cánticos, la Biblia dice que cantaban el himno. El himno es una oda espiritual, algo espiritual, por eso yo creo en la adoración. La alabanza es buena, pero una o dos alabancitas y empieza a adorar, para meter a la gente un poquito del fuego. Yo creo más en la adoración, como el Espíritu Santo vaya diciendo. Pues este es el concepto, aleluya. Este es el concepto de las iglesias en las casas. Ese es el concepto de la iglesia primitiva en torno a iglesias en las casas. Vamos a seguir hablando, alabanzas al Padre Celestial. Entonces, Esmirna es una ciudad portuaria. Se estima que Esmirna pudo haber sido fundada para el 3000 AC. En Turquía. Es portuaria. Ahí se levantó. Ahí se levantó una iglesia bien poderosa, pero era pequeña. No una iglesia grande. Aquí fue martirizado Policarpo de Esmirna, fue uno de los mártires. Hay que entender la historia de esta iglesia. Muchas personas en esa ciudad fueron perseguidos y martirizados por el nombre de Cristo. Ellos padecieron persecuciones y discriminaciones, a la misma vez que, como dice la palabra, enfrentaban el gnosticismo, montanismo, que es la famosa doctrina de Jesús solo. Gnosticismo es que espiritualizan todo. El montanismo, los nicolaitas, que muchas personas piensan que somos seguidores de Nicolás, otros piensan que niegan a Dios. Eso vamos a hablar después, porque una iglesia tiene ese problema. Y el marcionismo. Marcionismo es la famosa doctrina esta. Vamos a explicarlo un momentito, bien rapidito. Está muy cercano al dualismo. Marción es una persona que había creído en Cristo, pero él fue excomulgado, es decir, sacado de la iglesia. Mira, hermano, lamentablemente hoy día hay que sacar gente de la iglesia, punto. Te estoy leyendo un poquito de historia para poder entrar al meollo de todo lo que está pasando. El marcionismo prácticamente es muy relacionado con lo que llamamos hoy día, la doctrina de salvo siempre salvo. Muy cercano a eso. Es muy cercano a eso. Él habla de que Pablo fue el único de que podía tener, de que tuvo la revelación de Cristo y ninguno de los demás apóstoles servían. Más o menos lo que dice que decía creciendo de gracia o creciendo en gracia con José Luis de Jesús. Es más o menos eso. Es muy cercano al salvo siempre salvo. Muy cercano. Entonces, eso es marcionismo. O sea, Esmirna enfrentó esas doctrinas. Esa iglesia tan pequeñita.
tan pequeñita, una tremenda iglesia. ¿Qué sucede? Aquí empezamos, vamos entonces al meollo del asunto. ¿Quién le escribe la carta a Esmirna? A Esmirna le escribe la carta Juan, por la revelación de Cristo hablándole a él. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. El Padre no murió, ni el Espíritu Santo. El Alfa y el Omega. Por eso es que es el primero y el último. Por la cuestión de la deidad de Cristo. Señores, Jesucristo es Dios, punto. No le busque otra vuelta al asunto. Pero no es solo, es un Dios en tres personas. Por eso esta iglesia peleó con el montanismo. Montanismo, Dios mío. Montanismo es el profeta montano. Estoy hablándote de, ay Padre, amén, de sabelianismo, te estoy hablando de monarquismo. La iglesia primitiva tuvo un problema con el monarquismo también. Ellos pelearon contra el montanismo. Me disculpo, pido pecho para atrás, hermano. Pecho para atrás, no estoy improvisando. Simple y sencillamente que uno a veces se le escapa la onda. Somos humanos, amén. ¿Qué sucede? El problema de esta iglesia prácticamente es ese. Esa iglesia tenía un problema grande con falsas doctrinas. Escucha lo que pasa. Conozco tus obras. Aquí el Señor le está hablando a ellos de tres cosas más una, y las voy a tocar aparte. La primera que le está hablando es de que conoce sus obras. La segunda es que conoce su pobreza. Y aquí está fuerte. Y tu tribulación. Vamos para atrás. Ven, alaba lo que él vive. Tribulación. Ay, santo, me cayó esto. Alaba. Tu tribulación. Conoce tu tribulación. Conoce su tribulación. Y la tercera que conoce dice su pobreza. La otra cosa que les habla es la blasfemia de los falsos que están ahí. Vamos paso a paso. Primero que habla de tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y explica de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no son, es decir, los falsos. ¿Por qué le habla de sus obras? ¿Cuál es la labor de cada iglesia que se supone que nosotros hagamos? ¿Es colectar dinero? ¿Es hacer conciertos? Salvar a los perdidos es nuestra principal comisión. Yo aquí no estoy ni para agradar a nadie, ni para caerle bien a nadie, ni para nada de eso. Yo aquí estoy para hacer la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Punto. Yo no estoy para ninguna de las demás cosas. Gústele a quien no le guste. Yo aquí estoy para agradar a Dios. ¿No te gusta lo que hago? Pues apaga el video. Sencillo. Las obras siempre tenemos que entender, como el apóstol Santiago habló, muéstrame tu fe sin obras, que te muestro la mía por mis obras. Es el amor a los pobres, sembrarle a los pobres, tratar a la gente con misericordia, lo que llamamos el fruto del Espíritu. Por eso a mí me encanta tanto la postura del dispensacionalismo progresivo en torno a cómo establecer el reino de Dios. Yo soy dispensacionalista progresivo. Creo en 3 dispensaciones solamente. Creo en un arrebatamiento pretribulacional. Pero creo que la iglesia predica el evangelio, pero lo demuestra amando al perdido. No trepándose en un púlpito. Como he dicho varias veces. Tú quieres púlpito, tú quieres predicar. Cómprate un púlpito. Te compras un espejo y te predicas a ti mismo. Amén. Por eso es que volvemos aquí. Entonces, él conoce sus obras. Esta iglesia estaba ejecutando y haciendo lo que el Padre les mandaba. Esa iglesia estaba haciendo eso.
Vamos a ver primero que nada qué significa esmirna. Significa mirra, amargura y martirio. Es decir, te está en una iglesia perseguida. Por eso este mensaje no es para unas épocas de la iglesia, sino para toda la historia de la iglesia, más específicamente directo, si vamos a espiritualizarlo. Hoy día tenemos una iglesia perseguida. Vayamos a Pakistán, donde está mi amigo el apóstol Kanwal. Vayamos a... y el evangelista Munir Sari, varios pastores que tenemos de allá. Vayamos a la India, Bangladesh, Sudán. La iglesia está perseguida. Aquí mismo en Estados Unidos, señores, el gobernador del estado de Virginia está diciendo que no podemos tener reuniones de más de 7 personas. Está rompiendo el principio de gobierno. Es decir, lo está poniendo el número 6. No puede tener 7. 6 es el número de hombre. Eso espiritualmente es algo completamente antagónico. El número de gobierno es 12. Ese es el número para tener lo máximo para tener una iglesia en una casa, en una célula, como quieras llamarlo. Más de 12 no tengas, divide el grupo. Más de 12 no tengas, divide el grupo. Punto. Juan Wesley dijo, hablando de los clubes santos para los años 1700, cuando este modelo llegue a 12, saquen 2 y mándenlos. El principio de 2. Nadie vaya solo a predicar el evangelio. Por eso yo no voy a ministrar a ningún sitio a menos que mi esposa esté conmigo. Yo estoy entendiendo las cosas de Dios, aunque me ponga triste. Tengo una invitación para New York, no pude ir. ¿Por qué? Porque mi esposa no está conmigo. Sencillo. Y si mi esposa no está conmigo, no puedo ir. Tan simple y llano como eso. Entonces, eso significa esmirna. Esmirna, simple y sencillamente es eso. El significado de esmirna. Pero dentro de todo esto, de ese mismo nombre, aquí el Señor viene y le habla a la iglesia de Esmirna en torno a lo siguiente: a tu tribulación. Y quiero tocar la palabra tribulación bien rapidito. Vamos a buscar la concordancia. La concordancia para traducirte la palabra tribulación, que es flipsis. La palabra flipsis significa amargura, persecución, problemas, aflicción. Eso significa flipsis. Flipsis significa literalmente eso. De tribulación significa eso. Es decir, esa iglesia estaba siendo perseguida. Literalmente la iglesia de Esmirna fue muy, muy, muy perseguida. Esto lo menciona Matthew Henry. Tu trabajo y tu paciencia. Perdón. Para abajo. Matthew Henry está mencionándolo precisamente en torno a la persecución. Discúlpenme. Se me fue la página. Matthew Henry le está hablando literalmente a ellos de que ellos estaban en ese problema de que eran, y él les habla de que conocía su tribulación literalmente. El propósito de esta iglesia estaba siendo hablado en cómo una iglesia podía ser levantada a esos niveles. Podía ser levantada a esos niveles, aún con todos estos problemas. Entonces le habla en torno a su pobreza. Más sin embargo le dice: eres rico. ¿Por qué? La zona de la iglesia de Esmirna. Y yo voy a hablar algo. Y me gusta algo. La iglesia de paz que se está levantando en Pakistán. Y la iglesia que se levanta en Latinoamérica. Mira, mi experiencia en 5 años en República Dominicana, mayormente las personas que van a las iglesias son mujeres solas. Solas. En Pakistán lo que está pasando es eso. Mujeres solas que están aceptando a Cristo y están viniendo a los pies de Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una mujer es sola es más difícil levantarlos económicamente. ¿No has pensado en eso? Eso es lo que está llena las iglesias, señores. Mírenlo. Mujeres solas.
sola, mayormente. Pero el Señor le dice que son ricos. ¿Por qué le dice que son ricos? ¿Qué dice el Sermón del Monte? Bienaventurados son los pobres de espíritu. El concepto de la pobreza muchas veces hace a la persona buscar más esperanza. Entonces, por eso es que es tan difícil que un rico se convierta. La persona rica no quiere saber de Dios porque está preocupado en su dinero y no puede servir a Dios y a las riquezas. Punto. Y ahí hay un problema. Por eso es que muy poca gente que tiene dinero se convierte. La mayoría de los que vienen a Cristo son de clase media. Gente de clase media. Son los que vienen a los pies de Jesús. Mayormente. Por eso es que entonces nosotros podemos entender este concepto de la pobreza y le dice que somos ricos. Dice Filipenses 4 y vamos a buscarlo. Filipenses 4, mi Dios pues suplirá, 19, todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mira el 18. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Tremendo. Él suplirá todo lo que nos falta. Por eso es que el concepto de prosperidad en la Biblia no es un mensaje completamente de dinero. El concepto de prosperidad es de provisión. No es Mercedes-Benz, no es casas de playa, no es nada de eso, es provisión. No te faltará, no habrá justo desamparado, perdón, ni su sirviente que mendigue pan. Por eso les está hablando de que eres rico. ¿Por qué? Porque tiene una riqueza espiritual de que aunque estaban pasando una persecución fuerte, ellos estaban haciendo lo que el Padre les mandaba. Aleluya. Y era que estaban predicando, estaban ganando almas, estaban haciendo trabajo, vivían una coinonía. Me encanta el concepto de coinonía, lo que en inglés se llama fellowship, la hermandad de tres hermanos. Terminando el verso 9, vamos para la última. Blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Eran todos judíos? No. Pero hay gente que se identificaban como judíos en esa comunidad. Resultaron ser que no, porque estaban ahí. Es donde entra el problema del gnosticismo. Del gnosticismo. Gnosticismo es otra cosa que espiritualizar todo. Cristo resucitó en espíritu, no resucitó en carne, es una herejía. Todo es espiritual. No, hermanos, hay cosas que son reales. No podemos espiritualizar tanta cosa ni ser gnósticos. Eso era, Juan le llamó blasfemia. Pablo combatió contra el gnosticismo bien fuerte. Entonces él les dice, no son sinagoga de Satanás, porque el enemigo es el que estaba mandando a predicar ese mensaje. Entonces aquí entra un concepto profético. Verso 10. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El tiempo de la prueba. Pero la prueba produce paciencia. Nada nos gusta. La paciencia produce prueba. La prueba no avergüenza. No te avergüenza. Romanos 5, 3 al 5. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sea probado. Tendréis tribulación durante 10 días. ¿Qué es el número 10? Aquí tenemos que entender el número 10 en la palabra. Número 10 no es otra cosa sino que totalidad. Es decir, lo que se le estaba hablando a esta iglesia era que iba a ser perseguida y tribulada el tiempo que ellos vivieran. En ese tiempo que yo iba, y históricamente sucedió literalmente así. Esmirna fue una iglesia aprobada, pasada por el fuego. Pero dentro de esos huesos, de esos mártires de esas catacumbas en Esmirna, hay unas almas que ya están en el cielo. Aleluya. Y esos huesitos solamente están esperando la llamada del Señor, como le hablaron al profeta a Adrián Andrade. Aleluya, bien tremendamente, de que el Señor lo iba a levantar. Y nos va a levantar a los que no estén con Cristo. Pablo esperaba el arrebatamiento. 1 Corintios 4, 16 al 17. Primera Tesalonicenses, perdón, 4, 16 al 17. 1 Corintios 15, 51, 52.
tenemos que entender este concepto y este principio. Este concepto y este principio en el concepto de la prueba que ellos vivían. Hermano, aquí todos sabemos que en Cristo hay mucha gente que ha muerto y ha padecido. Me pregunto yo, para esta gente que pasan predicando prosperidad y dinero y finanzas y toda esta bobería, ¿por qué no van a Haití y predican eso? Vayan a Haití, les reto en nombre de Jesús a predicar eso. ¿Por qué no se meten en Somalia a predicarlo? En Etiopía. Vayan a Etiopía. ¿Por qué no lo hacen? Son tan pendientes a dinero y los networks, las famosas redes de telemercadeo, que no es otra cosa que un esquema Ponzi, un multinivel, que eso es completamente antagónico. ¿Por qué no van allí a predicar eso? Vayan a Cuba, háblenlo, chicos. Porque ese mensaje no es de Dios. Si el mensaje fuera de Dios, como es el Evangelio, que es un mensaje de esperanza, no un mensaje de dinero, entonces era respaldado. Como no es de Dios, no es respaldado por milagros y prodigios. Mira lo que pasa. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Aquí está un concepto. ¿Salvación se pierde o no? Yo creo en las dos posturas. Creo que Dios escoge y que Dios predestina y que Dios guarda, lo cual abriría una puerta a una doble predestinación que puede que sí, puede que no, verdaderamente no me interesa, pero ese es el punto de vista de Dios. Yo no, puede que sí, puede que no, mi tendencia es que no, vamos a decirlo así, pero ese es el punto de vista. El problema de Dios no es mío. El problema es que yo tengo que perseverar hasta el fin, porque entonces será salvo. Y mi problema es que yo tengo que guardarme en mi salvación con temor y temblor. Y con temor y temblor significa que nosotros podemos perder esa salvación. Dentro del punto de vista del hombre, yo me puedo perder y descajearme. Claro, yo estuve escajeado, yo no sé, 3 meses más tristes de mi vida en 1993. Aprendí a golpes. Y este es el problema. Fiel hasta la muerte, coger la buena carrera de la fe. No es que no esté seguro de la salvación, claro. Pero la salvación es algo que hay que mantenerlo y luchar por ella hasta el final. Y hay que mantenerse y guardarse. Por eso es buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, el que gane esa carrera. Hay que mantenerse. El que se quite de la carrera se perdió. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Mensaje de la iglesia de Esmirna es uno muy esperanzador. Mira, de las 7 iglesias hay 5 que están bien y que están mal y 2 que no. Éfeso, Sardis, Tiatira, Pérgamo y la Odisea. Y hay 2 que están bien: Esmirna y Filadelfia. De las 7 hay 5 y 2. Esto nos explica a nosotros, es un remanente el que ha de ser salvo. Permita al Señor que seamos encontrados siempre en la pureza de la iglesia, como las iglesias de Esmirna y Filadelfia. Me encanta el nombre de Filadelfia. Amor fraternal. Y que no seamos encontrados en falta, como la iglesia de Éfeso, la Odisea, Pérgamo, Tiatira, Sardis. Y que el Señor siempre nos guarde de todo en nuestra vida. Espero que esto te haya sido de bendición. De segunda serie de mensajes en torno a las 7 iglesias. Y que la gloria del Padre Celestial sea manifestándose en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso día. Gracias por tu habernos permitido hablar tu palabra. Gracias por habernos permitido estar ante tu presencia. Te pido en nombre de Jesús que nos ayudes, nos cuides, nos guardes.
Y que permitas que esta predicación sea de bendición y esta enseñanza en torno a lo que tú tienes con cada uno de nosotros. Que podamos aprender de la iglesia de Esmirna a ser fieles hasta la muerte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sana a los enfermos, salva al perdido, restaura corazones heridos, liberta al cautivo, por medio de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. En nombre de Jesús, amén. Nuestro hermano en Cristo, el apóstol y profeta José Quintero, apóstol del Ministerio Apostólico y Profético del Padre. Para cualquier cosita, nos puedes visitar al blog www.elblogapostólicoyprofético.blogspot.com. Puedes ir a la página de internet mapdp.jimdo.com o enviarnos un email a ministerioapdp@gmail.com. Pasen una linda tarde, feliz domingo, día del Señor, bendiciones y buenas tardes. Bye bye.